Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi nombre es Anthony Torres. Naomi Lozano. Y Jasmine Arutonian. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina, carrera de Laboratorio Clínico. Y el tema de esta clase es la preparación, la fijación y la coloración simple de frotis. Los objetivos de esta clase son aprender las técnicas de preparación de frotis, de fijación y coloración simple, más utilizadas en el estudio microscópico de cultivos bacterianos, obtenidos de medios sólidos. Como segundo objetivo tenemos identificar las principales formas bacterianas y la importancia de las tinciones simples en la caracterización, morfología de los microorganismos. Ya que el mayor problema a la hora de observar las bacterias en el microscopio es su mínimo tamaño que tienen la mayoría. Por este motivo es necesario utilizar colorantes, ya que las bacterias son tan pequeñas que el contraste que tienen no es posible de observar al microscopio, al menos que utilicemos colorantes. Entonces, como podemos observar en esta imagen, podemos tener una comparación clara entre lo que es una persona de aproximadamente 1 metro con el tamaño que sea de unos lípidos que es de un nanómetro. Por ejemplo, tenemos un huevo de avestruz que aún sigue siendo grande y podemos seguir viendo sus características. Siguiendo tenemos un huevo de gallina que aún es más pequeño que el de la avestruz y seguimos pudiendo observar sus características. Tenemos un huevo de rana que ya es un mínimo tamaño que ya es casi imposible de ver al ojo humano, que es de 1 milímetro, y si podemos ver solo su tamaño, más no sus características. Siguiendo tenemos un óvulo humano que tiene una medida de 1 milímetro a 1 nanómetro. Entonces, es tan pequeño que ya es imposible ver. Entonces, en este punto es necesario utilizar un microscopio. Y no se diga de una célula animal o una célula vegetal que tiene un tamaño de 100 micrómetros a 10 micrómetros. Y siguiendo tenemos una mitocondria, una bacteria, un virus de la gripe, una proteína, unos lípidos y un átomo. Entonces, para hacer una comparación entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico, podemos observar en la siguiente imagen. El microscopio óptico se riñe a un solo estándar de medida, y ya que, como podemos observar, no abarca tanto espacio, mientras que el microscopio electrónico sí abarca mucho más espacio, ya que es mucho más moderno y tiene la capacidad de observar estructuras mucho más pequeñas. Entonces, para esto es necesario aplicar colorantes a las bacterias para poder observar su tamaño, su morfología y su forma. A este tipo de tinción, que se utiliza un solo colorante, se le conoce como tinción simple, ya que, como podemos observar en estas imágenes, solo podemos observar su forma, la agrupación que tiene y su tamaño. Entonces, los colorantes más utilizados en esta tinción es el azul de metileno, la fuchsina, el verde de malaquita, el cristal violeta y el rojo fenol. El que vamos a utilizar en esta práctica es el azul de metileno. ¿Por qué? Porque el azul de metileno proviene de un cloruro de azul de metileno, que es básicamente el azul de metileno con un ion positivo más el cloro con un ion negativo. Entonces, el azul de metileno viene a ser el cromóforo. Entonces, el cromóforo es la capacidad que tiene un colorante para teñir una bacteria. Entonces, como dijimos anteriormente, el azul de metileno tiene un ion positivo. Por tal motivo, existen 2 leyes que se deben seguir. Entonces, si el cromóforo es positivo, el contraste que va a ser básico. Mientras que si el cromóforo tiene un ion negativo, el colorante que se va a hacer es un colorante ácido. Entonces, al ser el azul de metileno un colorante positivo, es un cromóforo positivo, por tal es un colorante de tipo básico, ya que las bacterias se tiñen de mayor facilidad cuando tienen un colorante básico. Aquí podemos observar varios ejemplos de tinciones. Como podemos observar en la primera imagen, se puede ver el tamaño que tiene y su forma. En la segunda imagen se puede ver un frotis que está mal realizado, ya que a la hora de observar al microscopio se ve como todas las células están abultadas. Por tal motivo, no se puede observar su característica, ya sea su tamaño, su forma o su agrupación. Más abajo tenemos otro tipo de frotis, que ahí sí se puede ver sus colonias, que son su agrupación, su forma y su tamaño. Yo les voy a hablar sobre la preparación y fijación del frotis. Una de las técnicas que se realiza en el laboratorio es una frotis de teñidos.
El frotis consiste en la extensión sobre un portaobjeto de manera circular, seguido de su fijación. Una fijación en un frotis de medio líquido se debe fijar con alcohol para evitar residuos en el medio. En cambio, una fijación en un sólido se debe fijar con la ayuda del mechero, o sea, con calor. Después de la fijación se procede a la tinción de diferentes colorantes. De acuerdo al número de colorantes objetivos del estudio, se realizan diferentes tipos de tinciones, como son la tinción simple, la negativa, la selectiva y la diferencial. Vamos a proceder a los pasos para una frotis, en cual consiste que una vez colocados los materiales de bioseguridad del personal, debemos primero lavar el portaobjetos adecuadamente, secarlo y etiquetarlo. Luego, encendido el mechero, debemos esterilizar el asa hasta que este llegue a tener un color rojo vivo. Luego debemos dejar enfriar máximo 30 segundos para que al momento de tomar la muestra no haya una destrucción de los microorganismos. Seguido de esto, colocamos el asa en la parte del centro del portaobjetos para extenderlo de manera circular y luego solo dejamos secar al aire y esterilizar de nuevo el asa. Una vez esto, seguimos con la fijación. La fijación consiste en pasar de 2 a 3 veces rápidamente en el interior de la flama amarilla del mechero y procurando no tener un tiempo máximo, ya que este puede destruir los microorganismos. Después, con la ayuda del dorso de la mano, tocamos para enfriar y comprobar que no haya un sobrecalentamiento. Una vez esto, procedemos a la parte de tinción. Ahora les voy a hablar sobre la tinción simple. Este es un proceso en el que se utiliza solamente un colorante. Se utiliza para determinar la morfología y la organización de las células presentes en una muestra. Las células son normalmente incoloras, lo cual estos colorantes ayudan a que se las pueda observar de una manera correcta en el microscopio. Los colorantes que se emplean son básicos y con carga positiva, lo que significa que son catiónicos. Esto hace que se pueda unir a la pared y al citoplasma, y las estructuras celulares están cargadas negativamente. El procedimiento para realizar una tinción correcta es colocar 2 gotas del colorante, en el caso nuestro vamos a utilizar azul de metileno, dejar reposar durante 30 segundos a 1 minuto y posteriormente enjuagar con agua destilada o de la llave. Y finalmente dejar reposar y secar durante 5 minutos. Estos métodos y conceptos serán aplicados en la parte práctica. Ahora vamos a aplicar los conocimientos adquiridos en la parte teórica a la parte práctica. Antes de realizar cualquier práctica de microbiología, se debe utilizar los elementos de protección personal. Lo que corresponde la cofia, la mascarilla, el mandil y los guantes. Pero antes de colocarse los guantes debemos realizar un adecuado lavado de manos. Bien. Uno de los pasos antes de realizar la preparación y la fijación del frotis es la correcta lavado de las placas, en donde vamos a realizar la fijación, ya que un correcto lavado de placas nos podría evitar que existan interferencias a la hora de observar al microscopio. Entonces, para un correcto lavado de las placas, primero se enjuagan las placas y retiramos cualquier exceso de fibra o polvo que exista sobre las placas. Una vez lavada la placa, escurrimos todo el agua posible y con un papel limpiamos la parte trasera de la placa. Y la colocamos de forma vertical para que se seque a temperatura ambiente. Existen 2 tipos de placas para lo que es la preparación y la fijación de coloración simple. Entonces, esta placa es una placa sin borde biselado. Existen otras placas que tienen bordes biselados que nos permite marcar su nombre y su fecha de realización de una mejor manera. En este caso, nosotros vamos a utilizar las placas de borde sin bisel. Primero vamos a esterilizar nuestra área de trabajo con el hipoclorito de sodio. Vamos a limpiar.
Limpiamos con la ayuda de papel. Listo. Luego procedemos a encender el mechero. Ya. Encendemos el mechero para esterilizar el medio ambiente y para que no se infecte nuestro medio de cultivo. Luego vamos a colocar nuestro medio de cultivo, que en este caso va a ser Staphylococcus aureus, a una distancia del mechero de 5 a 10 centímetros. Listo. Los materiales que vamos a usar en esta práctica es el portaobjeto una vez lavado adecuadamente y secado, el asa bacteriológica, el lápiz dermográfico y nuestro medio de cultivo, que como ya les dije es Staphylococcus. Ahora vamos a proceder a realizar la parte de la preparación de frotis, donde primero se debe rotular el portaobjetos. Se le debe poner nuestras iniciales y la fecha del día que se esté realizando este. Luego, con la ayuda de la asa bacteriológica, lo primero que hay que hacer es esterilizar hasta que este llegue a tener un color rojo vivo. Listo. Luego debemos dejar enfriar el asa para que al momento de tomar la muestra no haya destrucción de las bacterias. Una vez que esté enfriado el asa, procedemos a tomar la bacteria de las colonias más aisladas. Como podrán ver aquí, el tipo de siembra que se realizó en este cultivo es la siembra por cuadrante. Procedemos a tomar la muestra. Tapamos el lagar una vez tomada la muestra y procedemos a realizar la extensión en el portaobjeto. La extensión de este debe ser de manera circular, no tan grande ni tan pequeña, para que al momento de ser observado por el microscopio no haya un Listo. Luego, una vez extendido, lo dejamos secar al aire y procedemos a esterilizar de nuevo el asa. Ya luego solo esperamos a que se seque el cubreobjeto para luego proceder a la frotis. Una vez seco el portaobjeto, realizamos la fijación. Para esto debemos pasar de 2 a 3 veces rápidamente con la flama del mechero y procurar que esto no esté mucho tiempo sobre él, ya que si hay un sobrecalentamiento puede haber destrucción de las bacterias. Bien. Listo. Luego, con la ayuda del dorso de la mano, procedemos a tocar para comprobar que no haya un sobrecalentamiento. Y una vez listo, vamos al siguiente paso, que corresponde a la tinción. Ahora vamos a proceder a realizar la tinción simple de este frotis. Entonces, los colorantes que suelen utilizarse son el verde de malaquita, el rojo de metilo, la fuchsina, el cristal violeta y en el caso nuestro vamos a utilizar azul de metileno. Entonces ahora vamos a proceder a realizar la tinción. Vamos a colocar 2 gotas del azul de metileno sobre la muestra. Y vamos a esperar durante 1 minuto para que las bacterias se puedan colorar de una manera correcta. Una vez que ya haya pasado el 1 minuto, vamos a proceder a lavar el colorante del frotis. En nuestro caso vamos a utilizar agua destilada, a pesar de que se puede utilizar también agua de la llave. Posteriormente retiramos el exceso y dejamos secar al aire libre durante 5 minutos.
Para una correcta observación del frotis que se realizó hoy, es necesario utilizar el microscopio, que es uno de los instrumentos más importantes en el laboratorio, ya que nos permite observar las bacterias más pequeñas, ya que a simple vista en nuestro ojo humano es imposible de verlas. Para esto es necesario conocer sus partes del microscopio y sus precauciones que hay que tener a la hora de usar. Como partes tenemos la base, tenemos un brazo, tenemos los oculares, tenemos el revólver, tenemos los objetivos que pueden ser de 4X, de 10X, de 40X y de 100X. En el de 100X es necesario utilizar el aceite de emersión. Tenemos las pinzas que nos permite sostener nuestra placa. Tenemos la regla, tenemos el foco, tenemos el condensador y tenemos el macro y el micro. Que el macro nos permite magnificar la imagen, mientras que el micro nos permite hacer más nítida la imagen que estamos observando. Para realizar la observación del frotis que se realizó hoy, una vez ya conocidas sus partes del microscopio, procedemos a la observación. Entonces, primero conectamos el microscopio, encendemos el microscopio y regulamos la cantidad de luz que va a pasar. Entonces, para esto es necesario que el condensador esté lo más alto posible. Y entonces cogemos la placa donde se realizó el frotis y tenemos que observar cuál es el lado que está hacia arriba, ya que si le colocamos del otro lado, no se va a ver nada o se va a ver partes que van a estar con interferencias. Entonces colocamos con las pinzas y lo centramos lo más posible. Entonces, una correcta visualización empieza por observar con el lente más pequeño, que sería el de 4X y posteriormente con el de 10X. Ya, este nos permite ubicar una colonia para poder determinar su forma, su tamaño, y entonces con el lente 4X y con el macro subimos todo lo posible, ya que como es un lente pequeño no hay riesgo de que se rompa. Entonces subimos y enfocamos con el micro. Una vez enfocado, pasamos al lente de 10X para poder observar mucho más cerca. Entonces primero bajamos del macro, cambiamos de lente y con mucho cuidado subimos del macro hasta que podamos ver una estructura. Y con el micro lo magnificamos. Entonces posteriormente pasamos al objetivo de 40X, bajando el macro primero. Ubicamos el objetivo y subimos. En esta parte ya es necesario subir muy lentamente el macro, ya que ya empieza a tener contacto con los oculares. Y si subimos de una manera brusca, podemos causar que la placa se rompa o que los oculares se dañen. Entonces subimos muy lentamente hasta que podamos ver una estructura. Y una vez lleguemos a ver la estructura, subimos con el micro. Entonces, una vez que ya está localizado dónde vamos a observar, pasamos al lente de 100X. Para esto es necesario utilizar el aceite de emersión. Entonces, colocamos una pequeña gota en el centro. Una vez colocada la gota, cambiamos al lente de 100X bajando todo el macro y subimos con cuidado, procurando siempre centrar la gota con el foco. Entonces subimos con mucho cuidado, subimos el lente, ya que este igual es un lente muy largo y si subimos de una manera brusca podemos causar que se rompa. Entonces subimos el macro hasta que podamos ver una estructura. Una vez observada la estructura, pasamos al micro para poder magnificar su estructura y que podemos ver más nítidamente. Una vez que ya está enfocado, podemos ahora sí ver cuáles son sus estructuras, su tamaño, su forma y su agrupación, ya que solo esto podemos observar con la tinción simple. Ya que si queremos observar una morfología más específica, como son si tiene flagelos, si tiene vellosidades, es necesario utilizar otro tipo de colorantes o otro tipo de tinción que emplea más colorantes. Una vez terminada la observación en el microscopio, pasamos a retirar la placa y para realizar la limpieza del lente de 100X es necesario bajar el macro
movemos hacia nosotros el lente de 100X y con un papel que sea libre de fibras y que sea suave, limpiamos el lente, ya que si no lo limpiamos podría causar que el aceite se seque y podría causar daños en el lente. Entonces, una vez limpio los objetivos, dejamos siempre que dejar el lente de menor tamaño en el centro. Entonces dejamos el microscopio como está. Entonces, bajamos la luz, apagamos y desconectamos. La realización de esta práctica consiste en la observación de diferentes tipos de bacterias, como es su forma, su tamaño y su grupo. Esta práctica consiste en 4 pasos: la preparación, la fijación, la tinción simple del frotis y finalmente la observación del mismo. Para realizar una buena observación es necesario conocer las características que tiene el microscopio, así como sus cuidados para un correcto uso y duración de la maquinaria. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado el video y que les haya servido de mucho.